Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Sexualidad en tu propia voz, Mujeres, por Radio Educación 96.5 de FM y 1060 de AM. Te saludamos Ángeles Medina y Edith Rojas. Agradecemos tu compañía por estas frecuencias radiales en las redes sociales, en Facebook y en el canal de YouTube, o a través del podcast que está disponible en www.medioradio.edu.mx/Sexualidad en tu propia voz, Mujeres. También ustedes pueden escucharnos a través del servicio de iVoox y en Spotify. En estas plataformas nos encuentran como sexprovoz.mujeres. Claro, recordarles que Sex Mujeres es un espacio radiofónico que nos permite dialogar sobre nuestro desarrollo personal y profesional, también de diversos temas que giran en torno a la sexualidad y el papel actual de las mujeres en la sociedad. En el programa de hoy vamos a conversar con una doctora y psicóloga especialista en bioética sobre la eutanasia desde una perspectiva humanista, un tema tabú para la sociedad mexicana. Así es que acompáñanos, recuerda que la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, Mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. El equipo de producción de Sex Mujeres está al pendiente de las redes de contacto que acaban de escuchar. Las invitamos a que nos envíen un mensaje de texto o de voz y nos comenten algún tema que les gustaría que abordáramos en este programa, o también alguna sugerencia o duda que tengan respecto a las temáticas que estamos proponiendo desde esta mesa. En tanto, nosotras vamos a dar la bienvenida a Asunción Álvarez del Río. Ella es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética, también por la UNAM, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. La doctora Asunción también es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Actualmente es presidenta de Libertad para Morir AC y de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Decidir. Entre sus publicaciones están Práctica y Ética de la Eutanasia, Un adiós en armonía, en coautoría con Elvira Cerón, Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer, con Isaac González y Joaquín Gutiérrez, y Por un buen final, ¿qué hacer para morir con dignidad? Bienvenida, doctora. Gracias por estar acá. Muchas gracias, un gusto. Gracias, doctora, por aceptar participar en este programa, por la confianza, para platicar de un tema que, pese a los avances en la ciencia y en los derechos humanos, sigue siendo controvertido, sin duda, por la diversidad de posturas, y nos referimos a la eutanasia.
Así que... Así es. Bueno, pues en México la eutanasia está prohibida en la Ley General de Salud, aunque sí se permite la voluntad anticipada para rechazar tratamientos que prolonguen la vida innecesariamente. Actualmente existe una creciente presión social y política para su despenalización y regulación con el reconocimiento de la muerte digna a través de cuidados paliativos, voluntad anticipada y muerte médicamente asistida. Uh-huh. Así es, y doctora Asunción, antes de conocer tu más reciente libro, que aquí lo tenemos, Por un buen final, ¿qué hacer para morir con dignidad?, queremos que nos platiques sobre tus líneas de investigación, que ya las habíamos mencionado, la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida, esto con el fin de conocer qué es la eutanasia y la importancia de tener claridad sobre este procedimiento, sobre todo pues por todas las opiniones que giraron en torno a uno de los casos más mediáticos, y nos referimos a Noelia Castillo, que pues el pasado 26 de marzo le practicaron la eutanasia en España. ¿Qué nos puedes decir sobre pues este caso y por supuesto una definición que sea entendible para nuestra audiencia sobre la eutanasia? Claro, empezamos por ahí. La eutanasia es la acción que realiza un médico para causar la muerte de un paciente en respuesta a su solicitud, y esto es fundamental. Es la persona que va a morir con esta ayuda, la que decide morir, para terminar con un sufrimiento que le resulta ya intolerable. Porque debido a una condición médica, siempre estamos en el contexto médico, no por cualquier sufrimiento, sino que el sufrimiento derivado de una condición médica, que puede ser un sufrimiento físico o mental, cualquier condición médica o enfermedad, que la persona ha llegado a la conclusión, conociendo todas sus opciones que se agotan, que seguir viviendo es peor que morir. Entonces lo que quiere es ayuda para morir bien, porque no es fácil morir bien. Precisamente en el caso de Noelia hubo un intento de suicidio que falló y quedó pues mucho peor, quedó mucho más lastimada. Entonces lo que quiere una persona es ya transitar hacia el final, porque lo considera que es un beneficio, porque quiere usar su libertad para eso, pero con la ayuda de alguien que tiene los medios más adecuados para causar una muerte segura y una muerte en paz. Eso es la eutanasia. Uh-huh. En el caso de Noelia vivía en España. En España desde 2021 se había aprobado la ley de eutanasia, que evidentemente establece criterios definiendo quiénes pueden ser elegibles para recibir esa ayuda. Y Noelia pasó por las evaluaciones que se hacen, porque es una ley que de hecho pues se ha criticado porque es demasiado garantista, porque hay demasiados procedimientos para asegurarse que no se abusa nunca de darle eutanasia a una persona que no lo debería de haber dado. Entonces ya había pasado por todas esas evaluaciones. ¿Qué se había evaluado? Bueno, pues que tenía una condición médica que le causaba un sufrimiento intolerable y que ella tenía la capacidad, eso se evalúa, se comprueba, para tomar la decisión. Eso ya había hecho todo el trámite que se requiere, toda la evaluación, y en 2004 ya le habían aprobado la eutanasia. Lo que sucedió, y que fue algo pues inesperado, como que no estaban muy preparados para eso en el sistema en España, que ahora se está reconsiderando qué se puede hacer para que nadie interfiera en algo que es una voluntad tan propia sobre algo tan trascendental. Pues lo que sucedió es que el papá no estaba de acuerdo. Y entonces un grupo de abogados cristianos recurrió jurídicamente para evitar eso, y tuvo como 5 trámites jurídicos, todos los cuales fueron negados. Quizá desde el principio sabían que se iban a negar,
pero era algo que querían hacer para postergar o para hacer ruido o para dar voz a todos los que se oponen. Porque en todas las sociedades pues hay gente que está a favor y gente que está en contra. En España se discutió por mucho tiempo y se llegó a la conclusión de que había que respaldar a los que están a favor y a los que están en contra, porque los que están en contra no la tienen que pedir. Entonces solo es para los que están a favor, que ahorita no la tienen, y de otra forma se ven obligados a vivir con un sufrimiento que no quieren. Claro. Entonces, bueno, pues sí llevó como casi 2 años más, hasta que llegaron al Tribunal de Europa de Estrasburgo, que también negó lo que solicitaba el padre, que era pues anular esa autorización e impedir que muriera así. Entonces, bueno, ya después de eso, pues finalmente, casi 2 años después, Noelia pudo recibir la ayuda que quería. ¿Por qué? Pues sí, porque tenía una condición de mucho sufrimiento físico y también mental, lo cual no impedía de ninguna manera su capacidad para tomar una decisión, que es lo que es importante. Claro. Los padecimientos mentales no están excluidos en España, en Países Bajos, en otros países, no están excluidos para que alguien sea elegible a la eutanasia por sí mismos. Lo que cuenta es si la enfermedad mental está impidiendo la capacidad para decidir, pues sí, no se puede dar. Pero si no está impidiendo la capacidad para decidir, como pasa muchísimas veces, como fue el caso de Noelia, no se tiene por qué impedir. Claro, ese fue el caso. Que es un caso que te lleva a reflexionar sobre el papel que juega la religión siempre en el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, pero también los lazos que te unen a la familia, ¿no? Para la familia, y yo creo que a veces no es maldad, no es negarte el derecho a decidir, pero hablar de la muerte siempre ha sido un tema bastante difícil en cualquier escenario, ¿no? Hablar de te estoy viendo en este momento, pero tú ya decidiste que mañana te quieres morir por X o por Y circunstancia, pues de pronto entras como en un shock, ¿no? O sea, ¿cómo estás decidiendo tal cosa? ¿Cómo separar este asunto? O sea, ¿qué tan complejo es que la familia, incluso la religión, sabemos que no va a ceder a este asunto al derecho a decidir sobre el cuerpo, no solo de las mujeres, sino también de hombres, ¿no? El derecho a decidir sobre nuestra vida en circunstancias en las que la vida no está siendo algo que nosotros podamos sobrellevar, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que se entienda esta parte? Desde el amor, no para negarlo, ¿no? Sino para acompañarlo. Qué difícil. Y como son varias variables aquí, primero decir, la religión en sí no es, sino que son las jerarquías religiosas que no han querido reconocer lo que quiere sus feligreses, sus creyentes, y también grupos de poder religiosos, ¿no? Porque hay gente religiosa, pensemos por ejemplo católicos, que están de acuerdo en la eutanasia, así como hay gente católica, mujeres católicas, que aunque el Vaticano siga diciendo que la anticoncepción está prohibida, pues dicen con permiso, yo aquí en conciencia tomo la decisión de usarlos, ¿no? Entonces, primero, alguien religioso puede, de acuerdo a sus convicciones, decir, yo en conciencia creo que esto se puede hacer. De hecho, hay teólogos católicos que han defendido la eutanasia. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien toma una decisión? Sí, desde luego, generalmente, y para los médicos que ayudan, es mucho mejor que haya acuerdo y que haya el apoyo de la familia. Claro. Ahora, cuando no lo hay, quien cuenta es el paciente. Y a veces el paciente justo no quiere ni decirlo porque sabe que no lo van a apoyar. Ahora, aquí Noelia comentaba, decía, pero ¿por qué mi papá me quería viva si ni me hacía caso, no? Entonces, aquí parece algo más como de
ganar la batalla o, en fin. Pero en los otros escenarios de familias que realmente dicen cómo se va a morir antes, bueno, lo que hay que reflexionar, porque esto pasa con la eutanasia que te causa la muerte cuando la pides, pero también pasa mucho con pacientes que dicen, yo ya no quiero más tratamientos, yo hasta aquí quiero llegar, lo cual es legal. Sí. Pero no les dejan los familiares. Bueno, no les dejan. No se los hacen nada fácil. ¿no? Sí. No darte por vencido. El poder que puede Entonces, tener esa otra persona cuidadora. Claro, cuidador. y es un amor mal entendido, porque te quiero tanto que te quiero más tiempo, como sea. ¿Cómo que como sea? O sea, si quieres tanto a alguien, lo que quieres es lo mejor para ella. Entonces, realmente una expresión de amor más es más poder soltar y poder respetar una decisión de yo ya no quiero vivir más, porque de veras, si no estamos en ese cuerpo, no podemos entender lo que es vivir en ese cuerpo con lo que esa persona tiene. Pero esa persona sí lo sabe. Entonces, exacto, por eso toma la decisión. Claro. Y que es entender hasta este momento lo que tú nos estás planteando, la eutanasia desde una perspectiva humanista, que tiene que ver con la autonomía de individual, la dignidad humana, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y también sobre la vida, ¿no? Quiero vivir, quiero morir, tiene que ver con nuestras libertades. Sí. Entonces creo que esa parte no es tan abordada en este tema y que tampoco durante toda la cobertura del caso de Noelia se puso sobre la mesa. Sí. Creo que se habla más sobre las cosas que la llevaron a tomar esta decisión, ¿no? Y que también vemos que falta este marco ético para tratar el tema. Entonces, en lugar de informarnos, nos lleva a generar más prejuicio, más morbo, no entender cómo por qué y desviar el tema, ¿no? Creo que eso es lo que pasó con Noelia y que no es el primer caso que se da en Europa, ¿no? En España sobre todo. Ya llevan 1,300 casos de eutanasia en este continente y que obviamente, bueno, esto pues sí lo vuelvo a mencionar que es un caso mediático y también por el hecho de ser mujer. Creo que atraviesan muchas cosas en este caso y que vale la pena también, doctora Asunción, que nos digas qué responsabilidad tiene el Estado y también la sociedad, ¿no? Ante estos casos, ante estas elecciones, ¿qué hacen las personas de tomar esta decisión? Digo, estamos hablando de otro país, pero aterrizándolo en nuestro país, en México, ¿qué es lo que tendríamos que saber y reflexionar para que esto también ya se lleve a legalizarlo, ¿no? Sabemos que hay una ley que se está, pues, trabajando en ella, ley trasciende. Entonces, ¿cuál es el panorama en México con respecto a este tema? Pues en los últimos meses creo que ha pasado algo importantísimo a través de la iniciativa Ley Trasciende, pero sobre todo gracias a su portavoz, Samara Martínez, que nos ha dejado ver y ha dejado ver a la sociedad que no se pide una ley así en abstracto, sino que ella está diciendo gente como yo, que puede ser cualquiera, porque a cualquiera le puede pasar, necesitamos contar con esta opción, porque ella dice, yo estoy muy enferma, nos cuenta de sus enfermedades, y yo sé que va a llegar un momento en que ya no va a haber forma de que siga viviendo, y yo quiero elegir mi final, quiero tener un buen final. Claro. Por eso defiendo esta ley, y no la quise defender solo para mí, la quiero defender para todos los mexicanos, porque todos vamos a morir. Y todos posiblemente muramos por enfermedades ya o por una edad muy avanzada que nos causa muchas limitaciones. Digo, es cierto que podemos morir por un accidente o por un acto de violencia, pero la mayoría vamos a morir estando muy enfermos, en condiciones en donde quizá llegamos a ser de esas personas o gente muy cercana que digan, yo ya con esto ya no quiero vivir más. Porque lo que no entendemos desde la salud, y muchas veces desde ahí se juzga, es que hay gente para quienes vivir más es una tortura, claro, ¿no?
que llega un momento que ya más vida es lo peor. Y poder decir, yo elijo ya no vivir más y tener la garantía de que le van a dar una ayuda para morir bien y despedirse bien, elegir con quién, ay, es una paz, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que la sociedad pueda respetar, pues, posiciones diferentes, ¿no? A lo mejor no todo el mundo está de acuerdo. No todo el mundo se siente dueña de su vida como para tomar esa decisión, pero hay otras personas que sí. Y el Estado respaldar eso. Primero, no impedirlo, no penalizarlo, dejar de penalizarlo, al contrario, regularlo, para que sea un medio más. Ya mencionabas antes que ya se pueden rechazar tratamientos, tener cuidados paliativos, pero nos falta tener la posibilidad de decir, ya no quiero vivir más, ayúdeme a morir bien. Hay que tener en cuenta el escenario que tenemos aquí en México, ¿no? Por supuesto, porque a veces con un sistema de salud que no actúa como tendría que actuar, ¿no? Con a veces familias con enfermedades terminales que no pueden acceder a estos servicios, que no tienen los recursos para poder hacerlo y que aún así invierten mucho recursos, porque desafortunadamente el tema de salud no es algo barato, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de enfermedades terminales. Y pensar en esta posibilidad que tendrías, porque hay muchas personas que pues terminan su vida en una cama de hospital con malos servicios, ¿no? Sí. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué se necesitaría y qué faltaría, ¿no? Para que aquí en México podamos entender que hay este derecho, porque tampoco tenemos el sistema de salud que requerimos, pero tampoco tenemos, desafortunadamente, las familias con una economía que les permita hacer frente a este tipo de enfermedades, ¿no? Y que tenemos este derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. O sea, con todos esos factores, ¿qué nos haría falta, no? No, nos hacen falta muchas cosas, y aunque hay que tenerlos en cuenta, yo creo que no tienen que ser condicionantes, porque si no, hay quien diría, bueno, hasta que no tengamos un sistema de salud que sea equitativo y que cubra a todos, no podemos estar pensando en cómo ayudar a morir. No, bueno, sí es un problema que hay que resolver, pero mientras hay personas que sí quieren ayuda para morir. Tenemos que impulsar, bueno, que la atención de la salud sea mucho más equitativa, general, claro. No para morir solo, sino para vivir, ¿no? Sí. Pero después reconocer que la atención al final de la vida son de las que más necesidades de cuidar existen. O sea, tenemos que dar mucha importancia al final de la vida. Claro. Tenemos que tener pacientes bien informados, que eso ni cuesta dinero. Sí, por supuesto. Pero eso tampoco se hace, porque tiene que ver con la formación, con el respeto al paciente, con la dificultad para tratar temas relacionados con la muerte. Entonces, hay muchísimas cosas que se tienen que hacer. Los cuidados paliativos tienen que ser algo accesible para muchos más pacientes. Entonces, hay mucho que se tiene que mejorar. Entonces, por un lado, digo yo, hay que mejorar la atención de la salud, pero también hay que empezarle a dar mucha más importancia a la atención de la salud al final de la vida. Porque hay gente que dice, ay, ya se va a morir, ya que... Bueno, y mientras, claro. O sea, es lo más importante que le pasa a una persona después de todo lo que vivió, transitar hacia el cierre de su vida. ¿Cómo que? Hay muchísimo que hacer, a ver qué puedo hacer. Y a veces nada más es tratar a la persona con todo respeto y reconociendo lo que está viviendo y acompañando. Muchas veces las situaciones, o sea, realmente la eutanasia está para cuando se necesita, pero antes hay muchas cosas que pueden resolver el que una persona tenga un buen final, que es tratarla con respeto, informarla, explicarle bien los tratamientos para qué son, explicarle bien cuáles no le van a servir, por mucho que quiera vivir. La medicina no ha inventado algo más. ¿Para qué le hacemos que crea algo que solo le va a añadir sufrimiento? Y mucha gente muere con sufrimiento
por tratamientos innecesarios, solo porque, era lo que quería escuchar. No, hay que ser más responsables. Innecesarios e invasivos también. Sí. Entonces, y a lo mejor caros. Vamos a continuar con el tema, con la doctora Asunción, pero por lo pronto vamos a hacer nuestro primer corte musical. Las vamos a dejar escuchando Crisantemos a cargo de Norma López Chirino, y en esta ocasión pues es interpretada por Leticia Servín.
Escuchábamos Crisantemos de Norma López Chirino e interpretada por Leticia Servín. Y bueno, les recordamos que pueden ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sexprobos Oficial, en X, Instagram y TikTok como sexprobos.mujeres. También pueden escribirnos a través del WhatsApp, el 55 12 33 29 15, y nosotros estamos en compañía de la doctora Asunción Álvarez del Río, psicóloga, doctora en ciencias, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, actualmente presidenta de Libertad para Morir AC y de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Decidir, autora de varios libros, el más reciente, Por un buen final, qué hacer para morir con dignidad, que aquí lo tenemos, y que estén atentas porque vamos a regalar 2 ejemplares de este libro, que es tu cuarto libro, doctora, 2 enmarcados en la temática de la eutanasia desde la práctica, la ética, las decisiones médicas y personales. Platícanos de esta edición. Por un buen final, realmente está, desde el momento que se fue escribiendo, pensado para aportar a la sociedad en general de una manera muy accesible elementos para poder ocuparnos de nuestro final, poder asumir la responsabilidad que tenemos con nosotros y también con otros que nos va a tocar acompañar antes de que nos toque a nosotros llegar a ese momento. Uh-huh. Entonces, una parte importante tiene que ver con insistir en que es necesario poder hablar de lo que queremos al final de la vida, de lo que no queremos, hablar primero con nosotros e imaginarnos en qué condiciones no querríamos vivir porque nos parecería indigno, porque si no lo pensamos antes, después, si llegamos a una institución, un hospital, a veces la inercia nos lleva a que nos apliquen esto y lo otro, y acabamos viviendo como pensábamos que nunca íbamos a querer vivir. Entonces, hablar con nosotros, luego con otros, uh-huh. Y eso nos va a ayudar a llegar un poco más preparados para cuando estemos en esa situación en donde hay que tomar decisiones sobre qué tratamiento sí quiero, qué tratamiento no quiero. Y podamos exigir también a los médicos, que es muy importante que nos hablen con toda la sinceridad y honestidad posible, porque somos de los que queremos elegir. Claro. A lo mejor hay gente que dice, es que yo no quiero saber nada, que lo hagan todos los demás. Uh-huh. Bueno, pues entonces quién sabe cómo esté de bien tu final, uh-huh, de vida, porque claro, no vas a poder influir a como tú quieres. Bueno, entonces eso está como atravesado en el libro. Hay que poder hablar, hay que saber hablar. ¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pero después mucho tiene que ver con conocer qué cosas está en nuestras manos hacer para que realmente podamos tener un mejor final de vida, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones podemos tomar? ¿Qué es legal? Entonces se habla, bueno, pues de lo que es rechazar tratamientos. ¿Qué otra cosa es legal y que ayuda mucho? Pues los cuidados paliativos, de la voluntad anticipada, que es lo que nos permite decidir por anticipado, por si después ya no podemos. Y se habla mucho de la muerte médicamente asistida. Cómo está la situación en otros países, cómo fueron los procesos que llevaron en otros países a que fuera una opción legal. Y cuáles son, dentro de todo lo controvertido que es, cuáles son situaciones todavía más controvertidas. Por ejemplo, la muerte médicamente asistida. Bueno, la muerte médicamente asistida es un concepto más amplio que la eutanasia, que incluye la eutanasia, que es cuando el médico da la ayuda, uh-huh, es una modalidad de la muerte médicamente asistida. El médico da la ayuda aplicando directamente los medicamentos mediante una inyección. Uh-huh. Y hay otra modalidad, que es cuando el médico da la ayuda dando los medicamentos a la persona para que los tome. Uh-huh. Entonces, la muerte médicamente asistida es este concepto amplio que incluye la eutanasia y lo que se ha llamado suicidio médicamente, uh-huh, asistido. Uh-huh. Entonces, esto que de por sí es controvertido, bueno, hay
se comenta en un apartado como esta imposición, esta terquedad de la Iglesia Católica para oponerse, porque yo ya lo llamo así, es como terquedad para no apoyar una decisión tan trascendental de alguien que lo único que quiere, como creyente, quizá, o como no creyente, es dejar de sufrir aquí, ¿no? Para los creyentes tiene mucha importancia que la Iglesia Católica no lo castigue, porque estás en el final de la vida y necesitas paz espiritual. Para los que no son creyentes, pues no tiene ningún sentido que alguien que es cabeza de una religión le esté imponiendo sus normas a alguien. O sea, los grupos religiosos, las iglesias y todas las religiones no tienen nada que hacer en la elaboración de políticas públicas. Entonces, bueno, de eso también se habla. No tendrían. No tendrían, pero tendrían. sí tienen, sí, lamentablemente. Pero lamentablemente influyen, sí. porque a los políticos les importa y entonces Exacto. sí se dejan influir. Ese es el problema. Después también, bueno, se habla de diferentes situaciones de la muerte médicamente asistida, porque aquí la estamos pensando en adultos, pero en algunos países se permite a menores que tienen la capacidad. Se permite a personas con problemas de salud mental que tienen la capacidad, a personas con demencia que están en la etapa temprana y todavía tienen la capacidad. En fin, de diferentes situaciones en donde este tema de por sí controvertido puede resultar todavía más controvertido. También, bueno, se trata todo lo que tenemos en México y lo que necesitamos. También se trata el tema del suicidio, que aunque tiene cierta relación con la eutanasia es una muerte voluntaria, decidido por uno, en ese sentido el suicidio también podría ser, o a veces es una muerte decidida por uno de quitarse la vida, pero hay muchas veces en donde realmente la acción por la que uno se quita la vida no había realmente esa reflexión o esa decisión detrás, sino que se debió a condiciones de salud que quizá podían haberse tratado o a condiciones desesperantes que se deberían de haber atendido. Y que mucho de lo que sucede es que si tenemos dificultad para hablar de la muerte, tenemos mucha más dificultad para acompañar a alguien, tan solo hablar del suicidio. Entonces, hay mucha gente que se suicida desesperadamente sola, cuando a lo mejor si hubiera hablado, podríamos haber detectado, aquí hay una oportunidad para ver si podemos prevenir esto, para ver si las cosas cambian cuando puede hablar y se siente apoyado y acompañado. Bueno, ese es otro tema, bueno, entre otros. Y que rescatar que justamente lo que tú propones, lo que incluye este libro, yo creo que más allá de lo teórico y lo académico, pues es el resultado de tu investigación que has hecho a lo largo de tu profesión, Asunción, porque das muestra de el contacto que has tenido con hospitales, ¿no? De la indagación de cómo viven los pacientes terminales, cómo se relacionan con los médicos y también las familias, ¿no? En esta agonía y sobre todo porque hablas con estas personas y abres las puertas de este labor científico, ¿no? ¿Qué importancia tiene que pues las personas que deciden el continuar o no con la vida y que tiene que ver también con la otra parte, las personas cuidadoras, ¿no? Hablando específicamente, no me quiero equivocar, pero creo que todavía las mujeres somos las que más ejercemos ese rol, y que yo creo que más allá de importarnos es también el desgaste, ¿no? Que hay de la otra parte. Claro. Entonces, es importante que nos platiques sobre estos testimonios, este contacto que tienes con esas personas que están a favor, ¿no? Sí. Porque creo que, no sé si lo menciones en alguna parte del libro, y si tú también has hecho, pues, esta indagación, este sondeo, estas entrevistas que tengan que ver con la opinión de las personas, ¿están a favor? ¿Están en contra? ¿Y qué es lo que ha frenado también el avance de este tema en nuestro país? De la eutanasia en general, pues hay las dos posiciones. Yo me he encontrado más gente a favor, ¿no?
pero hay gente que no, y entonces cuando alguien no está a favor de eso, pues es totalmente respetable mientras no trate de imponer su posición a otros. Uh-huh. Lo que creo que más me he encontrado, porque sí, la gente ya me identifica como alguien que se ocupa de estos temas, es que me hablan, que me buscan para entender lo que están viviendo, sea en primera persona o lo que está viviendo acompañando a un familiar, porque no entienden, porque no les hablan con claridad, porque no saben por qué se hace esto y por qué se hace el otro, porque no pueden parar, porque sienten que no tienen ningún control. Entonces, muchas veces es poder traducir, exigir, o sea, decirles lo más importante es que ahorita sepan bien qué es lo que están viviendo, qué opciones hay, porque muchas veces esa información no se da. Entonces, y que tiene que ser información dada por los médicos. Por los médicos, claro. Pero que se entienda, que se entienda. Y a veces los médicos no saben, creen que dar información en donde ya no puedan ofrecer una curación está mal. Bueno, pero si es la realidad que está pasando, eso es lo que necesitan saber para no elegir tratamientos que no les van a servir y que les van a impedir hacer lo que hay que hacer cuando se está en el final de la vida. El final de la vida no es un asunto médico, o sea, puede ser apoyado por la atención médica, pero es un asunto humano, que hay que hacer cosas cuando se va a morir uno, ¿no? Entonces, mucho pasa por eso, por exijan la relación, exijan a los médicos que les hablen con honestidad y que para que puedan decidir realmente lo mejor y para que puedan, si el paciente ya no puede participar en las decisiones, para que puedan realmente hacer lo mejor por él. Y si sí puede participar, darle todo el respeto y todo el control para que pueda decidir sobre su final de vida. Claro. Así es. Vamos a continuar con este tema, conociendo el libro Por un buen final, de la doctora Asunción, pero las vamos a mandar a un segundo corte musical. Las vamos a dejar escuchando La Bruja, a cargo de Eugenia León. A las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga y que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna, no sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted.
Levántate, Petra, levántate, Juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama. Levántate, Arcelia, levántate, Adela, que ahí anda la bruja. Escuchábamos La Bruja de Eugenia León. Seguimos aquí conversando con Asunción Álvarez del Río, psicóloga, doctora en ciencias, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ya hablábamos sobre este libro que ella ha escrito, Por un buen final. Nos platicaba qué es lo que incluye este ejemplar. Pero, y antes de terminar este programa, Asunción, quisiera preguntarte desde esta organización en la que tú eres presidenta, Libertad para Morir, ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, sobre todo para que una iniciativa como la de Ley Trasciende de la activista Samara Martínez pues sea considerada, o sea, pase la discusión dentro del Congreso? Porque ya decíamos que la realidad en nuestro país, pues sí es bastante, por ejemplo, la gente que tiene acceso a cuidados paliativos a nivel mundial solo dispone el 14% de la población, o sea que es un porcentaje muy bajo a nivel mundial, y en México es mucho más bajo, ¿no? ¿Qué faltaría para que esta iniciativa pueda superar este bloqueo? Y desde tu organización, ¿qué es lo que se está haciendo para abordar este tema, sobre todo y principalmente en la Ciudad de México? Exacto, porque bueno, apoyamos desde luego la Ley Trasciende que ha estado defendiendo Samara Martínez. Ojalá que se apruebe, ¿no? Sería, bueno, algo que queremos. También en Libertad para Morir, desde luego. Pero en Libertad para Morir, desde que nos organizamos como asociación, hemos estado trabajando una iniciativa que, a diferencia de la iniciativa Ley Trasciende, que es para todo el país, la nuestra es una iniciativa para la Ciudad de México, porque pensamos, sobre todo nuestro abogado es quien lo ha fundamentado así, que es como procede. Es una competencia que le toca local, porque se trata de una acción que ahora está penalizada. Entonces, y además creemos que hay elementos para pensar que en la Ciudad de México sea más factible. Claro. Tenemos ya en la Constitución de la Ciudad de México reconocido que el derecho a la vida digna incluye el derecho a la muerte digna. La muerte digna, la mejor muerte posible, tomando en cuenta los deseos de la persona, pues ahora está respaldada con algunos medios. El poder rechazar tratamiento, los cuidados paliativos. Pero mientras no se apruebe la eutanasia, no está garantizado eso que se considera un derecho en la Constitución. Claro. Entonces, estamos optimistas. La semana pasada se llevó a cabo un foro en jurídicas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se realizó junto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y con la Academia Nacional de Medicina de México, y en donde eso en donde se trató este tema. Estuvo Samara Martínez, se trató el tema de la muerte médicamente asistida en diferentes días, y eso indica que hay un respaldo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de la Academia Nacional de Medicina, de los académicos también. Entonces eso es también una buena señal. Una posibilidad. Entonces estamos en ese sentido como que optimistas por verlo más cerca. Entonces esperemos que esa iniciativa también prospere, que las dos prosperen. Claro, que puede ser el inicio realmente en la Ciudad de México, si se aprueba esto, puede ser el empuje para que se apruebe a nivel nacional, ¿no? Porque así ha sucedido en algunas otras cuestiones, como el asunto del aborto, ¿no? Por supuesto. Exacto. Doctora, ya para ir cerrando esta conversación,
invítanos por qué este libro debe de compartirse en nuestras casas, principalmente, en las universidades, en los hospitales, en los consultorios. ¿Por qué tenemos que leerlo? Voy a empezar por una verdad muy sencilla, que suena fuerte, porque nos vamos a morir. Y porque antes de que nosotros muramos, vamos a tener cerca personas que vamos a acompañar. Entonces, para que lo hagamos bien. O sea, hay como dos hechos. Tenemos que aceptar que la muerte, aunque no nos guste, es parte de la vida, nos va a pasar, pero después tenemos que asumir que podemos llegar mucho mejor o mucho peor, según lo que hagamos. Entonces, pues hay que saber qué se puede hacer para que realmente lleguemos mejor. Y esto no es así como un paliativo de decir, bueno, nos vamos a morir, pero no, es que el final de la vida puede ser consolador, puede ser asumido, puede ser acompañado. Realmente para quien se va y para quien se queda puede ser, pues sí, el dolor de la separación, pero toda la satisfacción de todo lo que hizo uno, ¿no? Entonces, pero liberación amorosa. Para que sepamos qué podemos hacer para influir bien en tener el mejor final. Claro. Para eso. Para respetar el derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Doctora Asunción Álvarez del Río, si nos puedes dar tus redes sociales rápidamente antes de despedirnos, dónde podemos ubicar, dónde podemos conseguir este libro, además de los 2 que vamos a regalar acá. Claro que pero sí. ¿Dónde lo pueden conseguir? Yo tengo problemas generacionales, entonces no manejo realmente redes, pero me pueden escribir a mi correo asun57@gmail.com. Pueden encontrar información de todo lo que he estado diciendo en la página de Libertad para Morir, Libertad para Morir todo seguido, .com.mx. Y el libro, si nos podemos poner de acuerdo por correo para que yo lo entregue, para ver cómo se los hago llegar, puede ser directamente conmigo, pero si no en la página de la editorial, que es Palabras y Plumas Editores. Eso se busca y aparece. Y luego en la sección, no me acuerdo cómo se llama, donde está el catálogo, yo creo que catálogo, se puede pedir en impreso, que tardan unos días en mandarlo, o en ebook, sobre todo para quien esté... Bueno, no, creo que también dentro de la ciudad, dentro del país, se manda. Pero ya quien esté fuera del país es más complicado. Ahí está la opción del ebook. Claro. Esperamos la participación de nuestros escuchas. Tenemos un libro para quien nos escriba a través de redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o TikTok, que nos hagan un comentario sobre el tema, y también vía WhatsApp que nos escriben 5512-332915, y ya nosotras les daremos la información para que vengan a recogerlo aquí a las instalaciones de Radio Educación. Doctora Asunción Álvarez del Río, agradecemos tu presencia en este programa y por conversar con nosotras sobre este tema de la eutanasia. Y yo a ustedes por darle espacio a este tema tan importante. Muchas gracias, doctora. Y ahora nos vamos a nuestra última sección, Mujeres en la Historia, a cargo de Michelle Solano. Mujeres en la Historia. Voces de ayer y hoy que desafían al tiempo. Hay historias que empiezan con una herida, pero no todas se quedan ahí. La de Amanda Nguyen comienza en 2013, cuando era estudiante en la Universidad de Harvard. Ese año fue víctima de agresión sexual. Después del ataque decidió denunciar, y fue entonces cuando descubrió algo que no esperaba. El sistema legal no estaba hecho para acompañar a las víctimas, sino muchas veces para agotarlas.
En distintos estados de Estados Unidos, las pruebas forenses, llamadas kits de violación, podían ser destruidas si la persona no iniciaba un proceso judicial en un tiempo limitado. Eso significaba perder para siempre la posibilidad de acceder a la justicia. No era solo su caso, era un vacío legal que afectaba a miles. Frente a eso, Amanda tomó una decisión distinta: no permitir que la experiencia terminara en lo individual. Fundó la organización RISE, con un objetivo claro: transformar una experiencia personal en un cambio colectivo. Comenzó entonces un proceso largo: reuniones, propuestas, trabajo legislativo, presión política, un camino que exige algo más que indignación, exige sostenerse. El resultado fue la Sexual Assault Survivors Bill of Rights, una ley aprobada en 2016 que garantiza, entre otras cosas, que las pruebas no sean destruidas sin consentimiento y que las personas sobrevivientes tengan acceso claro a sus derechos. Pero el impacto no terminó ahí. El modelo se replicó en distintos estados y comenzó a inspirar cambios en otros países. Lo que empezó como una experiencia profundamente personal se convirtió en una herramienta para miles de mujeres. Ahí es donde aparece algo que no siempre se nombra: la resiliencia. No como una idea abstracta, sino como la capacidad de atravesar una experiencia difícil y decidir qué hacer con ella. En este caso, no quedarse en el dolor, sino transformarlo en estructura, en ley, en protección para otras. Pensar en colectivo. Entender que lo que le ocurre a una persona muchas veces forma parte de algo más grande y que al nombrarlo, al organizarlo, al insistir, puede cambiar. La historia de Amanda Nguyen no borra lo que pasó, pero sí muestra lo que puede construirse a partir de eso, porque a veces la resiliencia no es solo resistir, es transformar. Y cuando esa transformación deja de ser individual y empieza a sostener a otras personas, entonces ya no es solo una historia personal, es un cambio real, un cambio para todas y para todos. Escuchamos esta sección de Mujeres en la Historia, en esta ocasión Amanda Nguyen, estadounidense, activista por los derechos de las víctimas de violencia sexual, fundadora de RISE, organización que las acompaña. Y bueno, pues agradecemos mucho a Michelle Solano la realización de esta cápsula. Y bueno, pues hemos ya llegado al final de este programa. Les recordamos que pueden volver a escuchar o compartir nuestros contenidos ingresando al sitio www.e-medioradio.edu.mx. Queremos agradecer su escucha en esta charla entre mujeres. Recuerden que tenemos una cita el martes a las 22 horas por el 1060 de AM y el jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Ángeles Medina. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, Tu placer. Tu libertad. tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación Yarden Saxofón. Participamos Fortino Longines, Michelle Solano, Fernando Rojas, René Rosales y Frida Altamirano. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.